la eternidad. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, está para siempre, por la eternidad. Gloria a Dios. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios, yo también estoy bien bendecido, estoy feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes nada más y nada menos que la gloriosa palabra de Dios, ¿no? La palabra, la última verdad, la palabra que no cambia nunca. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, esto es, nada va a quedar, pero aún su palabra va a sobrevivir, esa va a estar para siempre, y eso es glorioso, porque entonces tenemos en nosotros algo que sobrepasa el tiempo y el espacio, es la verdad. La verdad nunca cambia, y si estamos agarrados de la verdad, si estamos apretaditos en la verdad, entonces estamos en el lugar más seguro, ¿no? Estamos en lo que nunca cambia. Eso es gloria a Dios. El estudio de hoy está en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer solamente el versículo 17. He estado como yéndome más despacito en este estudio, porque lo que Jesús le dice a esta iglesia, que es la Odisea, son cosas súper importantes para que nosotros las aprendamos y no caigamos en ese error, sí, porque la iglesia esta iglesia que está en esta ciudad que se llama la Odisea, se ha catalogado, pues la han titulado la iglesia apóstata, ¿verdad? Que es pues la iglesia o es el grupo de gente que está en la iglesia que no son de la iglesia. Sí, que están en la iglesia pero que no son de la iglesia. Juan dijo eso un día, se fueron porque estaban con nosotros pero no eran de nosotros, ¿no? Y esa es la iglesia apóstata, es la iglesia en donde no solamente se van digamos que de un lugar, un edificio, no es eso. Sí, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo que está lleno de personas que no, o sea, que hay gente, y tenemos que, estaba platicando con un pastor aquí en la iglesia el otro día de eso, sí, qué tristeza es que haya personas de esa, digamos, con ese calibre, ¿no? Que estamos en la iglesia, que nos reunimos, somos todos amigos, pero unos son de Cristo y unos no. Sí, porque la iglesia apóstata no está lejos, es la iglesia, todavía están dentro de la iglesia. Entonces hay gente que está en la iglesia pero que no son salvos, pues que no tienen este gozo por servir a Dios, un gozo, simplemente no tenemos que cumplir con nada, es hacerlo con gozo. Estaba platicando con el hermano ese que les digo, en donde él decía que había gente que decía que por servir te quemabas, ¿no? Esto es, te cansas tanto, estás exhausto que luego después ya no quieres hacer nada porque te cansaste. Y realmente una persona que sirve a Dios por gozo, nunca se quema, pues nunca llega al punto donde decir yo tiro la toalla, porque sí se pone cansada, sí se exhausta, sí termina súper cansado, pero nunca se quema, porque sirve a Dios. Es como la mamá con sus hijos, ¿verdad? Cuando sus hijos están chiquitos y los tienen que cambiar de su pañal y están chillando y tienen calentura y amanece súper cansadísima, no durmió en toda la noche, pero no tira la toalla, no se divorcia de su hijo, ¿o sí? No, porque ¿qué tiene que te canses? Pues es que cuando eres de Dios, punto y aparte, lo haces con gozo, no importa qué tanto hagas y qué tanto te canses, todavía sigues adelante porque lo haces por gozo, pues, que lo haces con tanta alegría, ¿no? Y la cosa es de que entonces tenemos que ir descubriendo de poco a poquito quién es la iglesia que es, digamos, Filadelfia, que es la que Jesús le promete tantas cosas hermosas, y cuál es la iglesia que realmente está ahí de lujo, ¿no? Entonces tenemos que pensar eso, porque es bien duro esta carta, pero es de parte de Dios. Él tiene la verdad, no nosotros. Entonces cuando sabemos que Dios dice que es el Dios creador de todo, que dice esto, pues tenemos que tener conciencia de eso. Yo quise
encontrarme lugar, un punto en medio en ese estudio en donde tengamos que aprender lo que tenemos que aprender, digamos que aprender algo de este versículo. Se lo voy a decir ahorita. Se lo voy a decir porque para que vayan entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Dice capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17, dice: porque tú dices, Jesús le dice pues a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Si ellos están diciendo, tengo dinero porque me ha costado. O sea, soy rico porque yo he batallado tanto y he logrado esto y aquello. Si un día el rey Nabucodonosor se paró en frente de los jardines babilónicos, que es una de las grandes maravillas, y dijo, esto es lo que yo he hecho. Y después se la pasó como un animal en el cerro, porque Dios le quitó absolutamente la memoria y todo lo hizo chiquito, pues, hasta que perdió completamente todo, era como un animal, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros logros. No es, y si puse esto énfasis en la semana pasada, el miércoles, porque no es realmente el dinero, sino es las riquezas materiales las que te llevan al infierno, porque el evangelio no es si eres pobre te vas al cielo y si eres rico te vas al infierno. Ese no es el evangelio. Entonces Dios bendice con salud y con cosas materiales, pero ¿qué vas a hacer con esas cosas? Pues si cuando tienes algo crees que eres tú el mejor de todos y todos los demás son más tontos que tú, y que tú lo lograste, como dicen ellos, sin necesidad de nadie, hay un gran problema allí. El dinero sí es un problema cuando no entiendes que todo lo que tienes Dios te lo dio, pues, y es para gloria de Dios. Cuando tú lo entiendes, Dios no tiene ningún problema en seguirte lo dando, cuando tú lo usas para gloria de Él. Entonces no es el dinero que es el peor de todos los males, es el amor al dinero. Ese es el problema, el amor al dinero, que tus posesiones te posean a ti. Entonces ahora sí estás poseído por lo material, y ese es el gran problema. No lo entiendes entonces. Pero, otra vez, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí está el gran problema. Sí, no ocupo a Dios, no ocupo a nadie, yo soy suficiente. Pero Jesús les dice súper claro y súper honestamente, y no sabes que tú eres un desventurado, esto no tienes futuro. Eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es, no tienes absolutamente nada. Ese es el versículo, y yo quisiera que lo entendiéramos, porque nosotros, si Dios aquí estuviera diciendo, los ricos se van al infierno, no tienen cabida, porque acuérdense que Jesús dijo también es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿verdad? Que un rico entre al reino de los cielos. Todavía no es eso, no es decir el que tiene dinero se va al infierno, es el que no sabe hacer con el dinero. Es como ya dijimos, que tus posesiones te posean a ti y ahora te vuelvas egoísta y ahora creas que los demás son tontos y que tú eres el único listo. Sí, el gran problema de todo esto es que el dinero se apodere de ti, porque el Señor quiere bendecirnos, quiere proveer para nosotros. Dice la Biblia, el que siembra poco cosecha. Quiere decir que el que siembra más, si Dios le va a dar más. Entonces necesitamos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, con nuestras riquezas espirituales. Ojalá que vayamos entendiendo. Esto es súper hermoso y es bien importante de que lo entendamos. Yo tengo unos versículos voy a compartir así bien rapidísimo. Son dos. Uno es de una persona que era rica, un hombre muy rico, que dijo esto. Está en Lucas 12, del 18 al 20. Y dijo, esto haré, si él tenía ya mucho dinero, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y ya tenía suficiente, pero en vez de dar o compartir o lo que sea, dijo, voy a hacer unos más grandes, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad?, soy bien poderoso, y para que no voy a dar nada a nadie, voy a hacer los más grandes, voy a meter todo lo que yo tengo allí. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, sí, ahí está el gran problema, pues Dios sabe más que tú, ve más que tú, conoce más que tú, y Él es tu juez verdadero, más con es el más poderoso del universo. Dice, y le dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El que sabe te dice, tú tranquilo, no hagas planes, yo soy el de los planes. Él
Él decía, ¿quién me va a hacer algo? Ve todo lo que tengo, lo voy a guardar allá, no es Dios. Esa misma noche va a morir. Entonces, ¿quién es el que sabe? ¿De quién tenemos que depender? Es tan lógico. Hay otro lugar que está en Mateo 6:33. Dice la Biblia que Él conoce todas las necesidades de nosotros. Él conoce todas las necesidades de cada persona. Unos ocupan una cosa, otros ocupan otra cosa. Tal vez hay veces que no realmente es el dinero, pero ocupas una amistad, ocupas a alguien que te escucha. Si Dios conoce todo lo que tú ocupas, todo lo que tú necesitas, Él sabe más que nosotros. Y dice, ahí en Mateo 6, habla de que el Señor, que todos conocen, que todos tienen todas estas necesidades, y el Señor las conoce todas. Pero si tú no tienes un padre, entonces seguimos con todas las necesidades que todos tenemos en nuestros propios esfuerzos. Pero si tienes un padre, ve lo que dice: mas buscad primero, si tú tienes un Dios, si tú tienes quien te provea, si dependes de Él, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si eso es lo que Dios quiere, primero búscalo a Él, dice, y todas esas cosas te serán añadidas. Todas las necesidades, todas las cosas que tú ocupas, Dios las va a proveer, porque Él es así de bueno. Sí, entonces en mi punto aquí de todo esto, cuando vamos a ir leyendo y entendiendo esto, es entender que Dios tiene la provisión que tú necesitas. Y que entonces tienes que tener esta paz, aun cuando no lo tengas todavía. Porque el Señor es fiel, más fiel que nosotros. Cuando somos infieles, Él todavía permanece fiel. Puse el resumen de lo que fue el estudio del miércoles. Dice, los de la Odisea dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús les contesta, no eres rico, ni has logrado riquezas, y nada tienes. No es que Jesús los quiere humillar, sino que ellos están engañados, no ven su realidad, y Él les recuerda, están ciegos, no tienen nada, están desnudos, no saben de lo que están hablando, porque están cegados por su poder, por su autoridad, por sus riquezas. Si nosotros aquí, si este fuera el evangelio, que los ricos se van al infierno, comparémonos los que vivimos aquí en Estados Unidos con digamos que con África, con los niños que no tienen comida, que se ven en las fotografías, que están en medio de ningún lado y están bien flaquísimos. Quiere decir que nosotros somos los más riquillos y todos nosotros nos iremos al infierno, pues, comparados con ellos. Gracias a Dios no es eso lo que dice la Biblia. Amén. Gracias a Dios, porque no es de acuerdo al dinero, es de acuerdo a tu corazón y tu mente. De lo más sobresaliente, déjeme hago una oración. Padre glorioso, ayúdanos a entender esto, Señor, que quede esto súper claro en nuestra mente y corazón, y que sea nuestra vida para gloria tuya, en el nombre de Jesús, amén. Puse de lo más importante de lo que fue el estudio del miércoles, sí, todavía hablando del versículo 17. Dice, hermanos, Jesús es el Dios de la Biblia. Esto quisiera que quedara bien clavado en tu mente y en tu corazón, porque del que oímos los juicios, si no es que lo que Jesús diga es algo que alguien pueda cambiar y decir, no, es que se van a quedar ciegos, pero sí van a poder ver un poquito. No, aquí dice el Señor que son unos desventurados, que son unos miserables, que son pobres, que no tienen nada, que son ciegos y están desnudos. Sí, y cuando Él dice eso es porque Él sí ve la realidad de lo que tú no ves, porque tú estás ciego. Entonces el Dios del universo, quien es Jesús, el creador de todo, quien hizo todo para gloria de Él, eso dice la Biblia, si dice que ellos no son ricos ni son nada, cuando ellos se sienten así. Entonces, hablando de ellos, ¿verdad? Cuando ellos somos todos nosotros, entonces necesitamos específicamente nosotros saber que nosotros, a los que Dios está hablando, no somos el grupo de la Odisea. Somos los que escuchamos, ¿verdad? Pero que recapacitamos y queremos ser como los de Filadelfia. Sí, que lo que tenemos queremos compartir, que vivimos en amor, que confiamos en Él, que dependemos de Él, que valoramos su palabra, que la reconocemos como la verdad y que sabemos que Él es Dios. Amén. Esto quiere decir que Él es el ser más poderoso sobre todo el universo, y todo lo que en Él hay, que fue creado por Él mismo. Hermanitos, cuando Él dice, ahí te va, piensa esto, si Dios viene aquí y luego nos enseña una cosa que tiene en la mano, y luego Dios dice, esto es rojo,
Y nosotros no debemos de decir, oh no, no, creo que es tinto, o no, es rosa fuerte, o anaranjado oscuro. Nosotros no podemos decir eso. Si Él dice es rojo, ¿qué creen? ¿Qué color es? Es rojo, porque Él dice que es rojo. Él es el creador de todo. Tú no puedes decirle, yo lo veo medio anaranjado, medio no. O sea, cuando Él, su palabra, su autoridad no está a debate. No es la opinión de alguien como tú. Él dice es rojo y todos gritamos rojo. Amén. Eso es lo que Él dice, la verdad. Yo puse acá, no, mijitos, es rojo. Cuando Dios nos dio el libre albedrío que tenemos, que es tu autoridad para decidir, esto es rojo, esto es blanco, esto es verde, esto es chico, esto es grande, no es porque Él descubrió que teníamos derecho a elegir, sino que en su increíble dulzura y ternura para con nosotros, Dios, por su indiscutible justicia, le plació que si alguien prefiere irse al infierno, lo haga. Si Dios decidió que Él no quiere a nadie en el cielo, que no quiere estar en el cielo. ¿Sabías eso? Por eso tenemos el poder para decidir si se hubo a Jesús o no. Si esto es blanco, esto es negro. Dios nos dio esa capacidad, nos hizo a su semejanza. Él no quiere que la gente que no quiere el cielo termine estando en el cielo. Él quiere que si tú quieres estar en el cielo, decidas libremente, en toda tu autoridad, yo quiero ir con Dios. Por eso es que es tan importante saber que no es el grupo de esta congregación o de cualquier otra la que se va a ir al cielo porque pertenezcas al grupo. Si Dios quiere que tú sigas a Jesús, estés en el grupo que sea. Y cuando obviamente estás en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y tu persona nomás, no el grupo, tu persona dice, no, yo quiero hacer lo que Dios diga, yo creo que Él es Dios, entonces yo valoro, respeto, obedezco su palabra y creo que Él tiene la autoridad suficiente para llevarme al cielo. Tu persona dice eso, entonces sin que tú veas ningún grupo, perteneces al grupo que va al cielo, porque son los que tienen fe en Él, reconocen su palabra, obedecen su palabra y reconocen su deidad. Sí, eso es lo que Dios quiere. Si tú decides, yo no quiero seguir a Dios, entonces serás separado de Él para siempre. Aún, fíjate bien, eso es el problema. El problema con los tibios es de que ellos saben la verdad, pero conocen la verdad, saben que si no sigues, es que tú que tienes la autoridad de hacerlo y dices, yo hago lo que yo quiera, yo soy mi propio juez. O se engañan a sí mismos diciendo, no, es que yo todavía tengo el derecho de hacer esto, tengo el poder de hacer esto, no quiero seguir a los demás, yo soy más bueno que aquel es más malo que yo, y te va. Dice, aún cuando él mismo, esto es Dios, bajó del cielo. Sí, hay gente que decide no seguirlo, que conoce la verdad, sabiendo esto. Jesús bajó del cielo, nació de una mujer para tener un cuerpo humano, y así nosotros entendiéramos todo lo que padeció. Sí, no vino con un cuerpo de plástico, sino que Él con un cuerpo humano sufrió lo que tú mismo sientes y sabes que sufrió, porque eres un humano igual, sí, a ese mismo nivel. Por eso lo hizo Dios, por eso lo hizo. ¿Entiendes lo que padeció? Siendo asesinado de la manera más cruel y despiadada, porque eso fue lo que pasó, tomando en Él mismo, Jesús, nuestros pecados y destruyéndolos con su cuerpo en la cruz, dejándonos sin culpa alguna. Esa es la verdad que debes tú tomar en consideración para tomar tu decisión. Si aceptas su sacrificio por ti, que te quita el pecado, o sigues perteneciendo al grupo local, pero no ser de Dios. Tienes que saberlo, tienes que entenderlo y tienes que tomar tu decisión. Y así, por obra majestuosa, porque si haces esto, si aceptas lo que Él hizo, ya no es tu obra, tú nomás aceptaste, tú nomás creíste en Él. Así, por obra majestuosa de Él, todo el que acepte su sacrificio puede entrar al cielo eterno y feliz. Pero si alguien decide que no quiere eso, entonces por su propia voluntad queda en muerte para siempre. Así de sencillo. Creer en Jesucristo es vida en el cielo. No creer en Jesús es existir en muerte en el infierno eterno. Resumida las cosas. ¿Crees en Jesús? ¿Lo sigues? Entonces tienes vida eterna. ¿No lo sigues? ¿No crees que Él es Dios?
entonces tienes muerte eterna. Es absolutos, esa es la verdad. Así de sencillo, así de claro, así de simple. Y quiero decir esto: si nunca lo habías entendido así, te ruego que por mera conveniencia, fíjate bien esto, somos inteligentes, Dios nos dio esa capacidad, decidimos esto es negro, esto es blanco. Si tú hoy estés tal vez en la pantalla o estés aquí, si encuentras que esto no estaba tan claro antes y ahora sabes que si sigues a Jesús, si crees que Él es Dios, su palabra es la verdad, y decides hoy entonces decir sí sigo a Jesús o no, todavía no estoy listo, entonces vamos a tomar un momento para tomar esta determinación, ¿sí? Para entender esto. Yo puse acá: si crees que te conviene por conveniencias, si eres inteligente, si por conveniencias es mejor seguir a Jesús para tener vida eterna, o si yo creo, hermanos, que si somos humanos convenencieros como somos, Jesús te está ofreciendo el cielo eterno sin que hagas nada, nada más tienes que aceptarlo. Por conveniencia, por conveniencia. Si por conveniencia hoy dices, pues creo que me conviene mejor esa, ¿verdad? Digamos que si yo tengo un billete de $100 y tengo acá una piedra y te digo, escoge, ¿verdad? Entonces, inteligente, o sea, si tú, ¿verdad? Solamente que esté si tú, no sé ni quién escogería la piedra, una piedra que me encontré ahí tirada, no es de oro la piedra, es una piedra fea. Y tengo un billete de $100, te digo, escoge lo que tú quieras. Yo creo que la mayoría viniéramos por el billetito, ¿verdad? Por conveniencia, el Señor te está diciendo, sigues a Jesús eternamente en el cielo, vida sin fin, ¿verdad? Completamente felicidad eterna, o te quieres ir a la muerte eterna y sufrir muerte sin nunca poder salir del infierno para siempre. Ahí te vas a quedar en muerte. ¿Qué? Tienes que escoger. Si tú dice hoy, por conveniencia, aceptes el perdón gratuito que Jesús te ofrece ahorita mismo, dile así. Piensa esto. Piénsalo, lo voy a decir despacito para que lo vayas pensando, porque si tú eres uno que dice, yo sí quiero hacer, yo sí por conveniencia quiero, me conviene ir al cielo, entonces piensa las palabras. Dice, Señor, yo ya lo pensé y no me conviene ir al infierno. Me arrepiento verdaderamente de mis pecados y te recibo como mi perdonador y mi salvador. Por favor, dame tu poder para obedecer tu palabra y adorarte cada día de mi vida, y así vivir en ti por siempre, porque esto me conviene, Señor mío. Si ahorita tú esto que dije lo puedes todavía repetir si estás en el internet o leer en tu hojita otra vez. Si esto es lo que ahora te conviene y estás decidiendo hacerlo, te voy a decir algo. Cuando una persona hace esta simple oración a Dios y lo acepta como su Salvador, se arrepiente de sus pecados y quiere ahora seguirlo como Él quiere, en el poder de Dios, porque dice el Señor que Él pone su espíritu en ti para que entiendas su palabra y luego la pongas en práctica. Si esto sucedió, entonces tú eres una persona salva para siempre. A eso se le llama un salvo, una persona que aceptó a Jesús en su corazón y ahora para siempre va a estar en el cielo, porque Dios tiene un libro que le llama el libro de la vida del Cordero, donde apunta tu nombre, y si tu nombre está apuntado allí, nunca más se borra. Al final de los tiempos Dios va a sacar otros libros donde van a estar tus cosas, tus pecados, tus faltas, ¿sí? Y va a buscar el libro de la vida del Cordero, y si tu nombre no está en la vida, en el libro de la vida del Cordero, pero está en todos los demás libros, entonces no puedes entrar al cielo. Pero el libro está ahorita vigente y puedes poner tu nombre allí ahorita si aceptas a Jesús como tu Salvador. Te prometo que si le dices esto, tu destino cambiará. Esto es, en vez de ir al infierno, ahora vas al cielo. Porque el requisito que Él nos dio, si el requisito para entrar al cielo es creer, todo aquel que crea, dice el Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el requisito es creer, es confiar en Él. Es tan claro y es tan sencillo, es confiar en Él, que lo que dice es la verdad, pues. Bueno, hermanos, el motivo de todo lo que he dicho ahorita es: las personas de la iglesia de la Odisea se ven de un modo, pero Dios los ve de otro modo. Sí, ese es el problema aquí con los tibios, pues. Ellos se ven de una manera y luego Dios los ve de otra forma. Entonces, por eso no tenemos que vivir engañados con lo que nosotros hemos aprendido y nos engañamos a nosotros mismos.
Porque la verdad nos tiene que, sí, es como cuando digamos que tú estás pensando que estás bien y luego alguien te dice que tienes un gallo aquí parado, o como le llaman, es un pedazo de un cadejo de pelos así parado, y alguien te está diciendo, y tú, ¿qué? Me peiné. Pero luego vas y te ves en un espejo y descubres la verdad, ¿verdad? Y el espejo te dice que tienes aquí un gallito. Entonces ya te lo bajas, ¿verdad? Y ya te vas, porque descubriste la verdad, pues. Sí, sí, la verdad no cambia, la verdad es el reflejo de lo que es. Entonces la Biblia es la verdad. Entonces si tú pensabas que eras salvo porque tú pensabas, pero luego descubres que es por fe, caminando en genuino amor por Dios y agradecimiento, obedeciendo su palabra, reconociendo que Él es Dios. Entonces entiende esto, no es de que la gente tenga que andar con un signo de interrogación toda su vida. ¿Seré salvo? ¿Seré salvo? O a lo mejor soy un falso maestro, a lo mejor soy un rebelde sin causa, a lo mejor soy un tibio, y luego nunca vas a saber eso. No, espérate, no. Cuando tú recibes a Jesús, porque Él es Dios y Él puede perdonar tus pecados, y le entregas tu vida reconociendo que Él es Dios, y sigues caminando con Él agarrado del tronco, siendo tú una rama que da fruto porque el tronco está pegado a ti, se está alimentando ahora en el poder del Espíritu Santo, no puedes seguir pensando que no eres salvo. Si tenemos que pensar esto, la verdad te dice si eres salvo o no eres salvo. No son, si tú estabas luchando con buenas obras y con aprender todo, ve, para ganarte la salvación, desde ahí está mal. Ahora, si tú recibes la salvación, eres de Dios y andas en buenas obras y cumples con las cosas, no para ganar el cielo, pero porque eres del cielo, entonces tú eres salvo. No creo que haya confusión en eso. La gente se ha confundido, pero eso es súper claro. No haces las cosas para llegar al cielo, las haces porque del cielo eres, porque de Dios eres. Sí, y tienes que saberlo. Dice la Biblia, estas cosas les escribo a los que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen salvación. 1 Juan 5:13. Apúntalo. Para que sepas que tienes vida eterna. No para que te sientas volando, oh, mira, yo soy, ¿cómo me siento? Ve, mira, soy salvo. No, no. Sepas, no sientas. Sepas, cuando tú crees en el Hijo de Dios, confíes en que lo que Él dijo es verdad. Amén. Sí, no signo de interrogación, quítatelo. Tú sabes que eres salvo. Sí, el que quiere seguir engañándose a sí mismo, oh, es que yo tengo que hacer, tengo que cumplir, tengo que ganarle al cielo a Dios. Ponte las pilas, porque hay algo mal ahí. Si Dios dice una cosa y tú creías de otra cosa, ¿quién crees que tiene la razón? Si alguien no está de acuerdo con la palabra de Dios, ese es un mentiroso. No importa quién sea. Cuando alguien dice, oh, es que la Biblia dice eso, la Biblia dice esto, pero la ciencia, o mi tía, o aquel fulano que es tan famoso, mira nomás qué iglesia tiene tan grande. Si tú sigues a los otros que dicen que la Biblia no dice toda la verdad, entonces te conviertes en un mentiroso, un engañador que está del lado del diablo. Cuando le dijo a Eva, cuando Eva le dijo, oh, Dios dice que si comemos de este árbol vamos a morir. No te creas, no vas a morir. Bueno, pues ahí está. Sí, ese es el que no cree en la palabra de Dios, el que no confía que Dios es bueno y su palabra es verdad. Romanos 3, del 2 al 4. Esto es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Aquí vamos a ver. Romanos 3, 2 al 4. Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, ahí te va, les ha sido confiada. Nosotros tenemos aquí la palabra de Dios, pero que si algunos de ellos han sido incrédulos, esto es, ¿qué pasa cuando alguien no ha creído en que la palabra de Dios es la verdad? ¿Qué pasará con eso? ¿Será que su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Esto es, cuando tú no crees en la palabra de Dios, entonces quiere decir que la palabra de Dios no es verdad. Un día me dijeron que las ranas no creen en el dominó, no creen que existe el dominó. Pero ¿qué creen? Aunque la rana no crea que existe el dominó, de todos modos existe, ¿sí o no? Entonces, si nosotros no creemos en Dios, Dios todavía existe. Y no somos ranas, nomás era un ejemplo, pues. O sea, no porque no creas en algo no existe. Dios existe, Dios es, creas o no. Ahora, cuando tú crees en Él, entras al mundo de salvos, pues.
Esas personas, dice, se les dio la palabra de Dios. Aquí dice en la Biblia, estamos en Romanos 3, de 2 al 4. Había muchos, Dios les dio la verdad, pero hay unos que no la creen. Ok, dice, ¿qué será? Y su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como escrito está. La verdad es la verdad no cambia, la verdad no se hace chiquita, la crees o no, es la verdad. Y ahí está, sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Esto es el siempre verdadero. Dios dice en la Biblia, en Romanos 3:23, cortito y al punto: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué traje este versículo aquí? Porque Dios, quien es la verdad, dice que todos los hombres y mujeres de todos los tiempos en toda la humanidad hemos pecado. Y con un pecado que hayas hecho, entonces quedaste destituido de estar en la presencia de Dios para siempre, de su gloria. Entonces todos los hombres ocupamos una forma de salvación, porque todos quedamos destituidos por pecar. Dios envía a Jesús. Ese fue el plan divino del único Dios que existe: venir a esta tierra, tomar cuerpo de hombre, matarlo en la cruz, matar nuestro pecado, porque Él es Dios, porque es la única persona que puede hacer eso. Si un mártir, cuando da su vida por alguien, muy a fuerzas, si la da por alguien y luego es válido, pues Jesús es el Todopoderoso. Si todo el mundo muriera por mí, yo todavía iría al infierno junto con todo el mundo, porque todos son pecadores. Pero cuando el justo, el único Dios que existe, que vino a este mundo y no cometió pecado, porque Él dijo, por haberme si he hecho algo de pecado, Él cumplió con toda la ley y dijo, yo voy a tomar la culpa de todos los otros, y cuando me maten, el pago que ellos tenían que hacer, yo lo pago. Y era su muerte. Él pagó con la muerte nuestra. Ahora quedamos todos sin la culpa del pecado, porque Él tomó la responsabilidad. Piensa eso es lo más importante que nosotros los cristianos tenemos. Jesús pagó por nuestros pecados. Ahora ya no tenemos pecado, ya no tenemos culpa, porque Él los pagó. Él nos perdonó los pecados. Él es la única persona en todo el universo que puede. Él es Dios. Y si tú crees en Él, entonces tu pecado está borrado. Ya no tienes pecado, tienes que mantenerte con Él, porque por su gracia te lo quitó, y ahora tienes que crecer en la gracia, mantenerte en la gracia, evitar seguir andando en pecado, no para llegar al cielo. Acuérdate, ya te lo quitó. Sí, pero Él quiere que camines con Él. Él reconoce cuando tú te esfuerzas y quieres vivir en santidad y quieres ya no andar en el mundo, ya no quieres pecar, ya no quieres echar mentiras, ya no quieres, cada vez que caes, porque vas a caer, dice la Biblia, ningún hombre puede decir, ya no voy a pecar, o sea, ya no he pecado, ya no tengo necesidad de Dios. No, dice que cuando tú dices, ya no tengo pecado, haces a Dios mentiroso. Entonces, cada vez que caigas durante tu vida ya de salvo, Jesús está en un lugar frente al Padre, abogando por ti, enseñándole su sangre y diciendo, este es uno de los míos, yo pagué por su culpa. Él es nuestro abogado perpetuamente, eternamente, y tú estás renovando tu santidad cada vez que Él ora por ti. Esto es el salvo. Así se ve un salvo. ¿Se entiende eso? Así nos vemos nosotros. No es un cuento de hadas. Esta es la realidad de nosotros. Estamos cae en pecado, y Él arrepintiéndonos, y Él perdonándonos. ¿Se entendió eso? Es como curiosito, pero esa es la verdad. Es la verdad. Una persona que no entiende eso y que dice, que tiene que caiga en pecado, que acabo Dios me va a salvar, no está entendiendo nada. Es uno que ya recibió la salvación, y que cuando caes en pecado te duele, te lastima ofender al que por amor te dio la salvación, el perdón, murió por ti en la cruz por amor de Dios. ¿Cómo vas a aldrede lastimar a alguien que dio su vida por ti, hombre? También Dios nos hace saber que Él nos formó del polvo de la tierra. Esto es, nosotros solamente somos polvo. Él nos sacó del polvo y dice, Él se acuerda, porque a nosotros se nos olvida pues eso. Pensamos que ahora somos la gran cosa. Salmo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Dios sí conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Y no es polvo de oro. Somos un polvillo, ¿sí?
Amén. Somos polvillo. Así que cuando te sacudes así poquito y ahí está. Somos polvo. Yo estoy, bueno, ahí va. Pero al ser humano se nos olvida eso. Y hoy el ser humano lo califica como ofensivo porque piensa de él más. Sí, nosotros, a lo mejor aquí ustedes dijeron, yo no soy polvo. El problema aquí es que nosotros de repente pensamos que Dios está exagerando, pues. Yo, el presidente de aquí, a mí ya me removieron a ser manager de la compañía. Ya en vez del trapeador agarro la escoba. Y a Dios, él se acordó que nosotros éramos polvo, pues. A nosotros se nos había olvidado. Esto es un buen recordatorio, ¿verdad? Porque somos polvo. Filipenses 2, del 13 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, esto es, nada por ti o por alegar y discutir, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya sé que esto es bien difícil de hacer y este es un reto grandísimo, pero ve, Jesús dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro y lo soy. ¿Ya? Dice, pero el Señor vino, sí, a servirnos. Y Él es Dios. Y Él sirvió muriendo en la cruz, dando absolutamente lo máximo que alguien puede dar, esto es su vida por nosotros. Entonces, cuando Él hace esto, nos hace, sí, piénsalo, superiores a Él, porque Él dio su vida por nosotros, pues. Y nosotros, los que somos polvo, ahora decimos: Jesús, en mi juicio, no es Dios. Él debe ser el hermano de un arcángel, el arcángel Miguel, o es el hombre más sabio, es el profeta más importante, es alguien muy supremo, pero no puede ser Dios. Eso es basado en nada más que en el juicio de las personas. ¿Ya? Entonces, cuando esa persona dice eso, ¿sí? Lo que está sucediendo aquí es que ellos están aminorando quién es Dios, primeramente, ¿verdad? Pero mintiéndose ellos mismos, engañándose, pensando que son más que Dios. Porque Dios dice una cosa, pero cuando tú le alegas a Dios, te estás poniendo a nivel de Él, o cuando le pones contra, mayor que Él. Cuando tú dices algo diferente que lo que la Biblia dice, como por ejemplo, que querer salvarte por obras, querer salvarte por cumplir y hacer, cuando Dios ya murió por ti en la cruz. Piensa eso. Es una blasfemia porque te estás poniendo en un lugar más grande que lo que Él dijo. Él dijo que era por creer y te regala la salvación. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué no aceptarlo? Cuando Él lo dijo, acuérdense, si Él dice rojo, ¿qué color es? Rojo. ¿Por qué vamos a decir, yo lo veo medio anaranjado, oscuro? ¿Por cuál razón? ¿Quién te crees? ¿Polvito? Wow. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores que a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es, no es de que Él nos dijo hagan eso y luego Él no lo hizo, sino que Él murió por nosotros, haciéndonos saber que Él es humilde y que Él sí lo hace. Sí, Él sí lo hizo. Las personas de la iglesia de la Odisea tenían el título de ricos por su propia sabiduría y fuerza. Decían, nos enriquecimos. Aún presumieron de no ocupar nada de nadie. Y esto, hermanos, a esto Dios le llama soberbia. Eran orgullosos y altivos. Obviamente decían eso porque esa era su propia opinión. Dice la Biblia en Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si algo tenemos que opinar, que sea la palabra de Dios. Porque si opinamos algo que no es la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Es solamente nuestra opinión, pues. Es solamente nuestra opinión. Eso es terrible. Como ya pusimos énfasis en el miércoles, no es que los ricos no pueden ir al cielo. No, la salvación de ninguna manera está conectada con tu estado financiero, punto y aparte. Sí, cuando tú haces algo para la gloria de Dios, es porque ya eras salvo.
¿sí? No es que quieres conseguir algo. ¿Sí? Dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Esto es, sí puede haber ricos que no sean altivos. A los ricos de este mundo le dice Pablo a Timoteo, diles que no sean altivos, pues tienen dinero porque yo se los di, tienen bienes materiales porque yo se los di, pero que no sean altivos. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Esto es, cuando los ricos ponen su esperanza en el Dios vivo. Eso es lo que está diciendo aquí. Si no es que tenga que hacer los pobres para ir al cielo, no. Si los ricos ponen su esperanza en Dios en vez de en sus riquezas, dependen de Dios, no en sus riquezas, dice acá, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice la Biblia eso. Sí, entonces sí tenemos que entender pues que es el corazón y la mente la que nos va a apachurrar, sí, cuando tenemos algo. Sí, no es que ahora Dios te bendijo y luego te vas a ir al infierno. No es eso. Es que cuando Dios te bendice, entonces es para que tú sigas adelante bendiciendo a otros. Dice acá, a los de la Odisea Dios les encontró un corazón soberbio y egoísta. Aún pues hay pobres que tienen también ese corazón frío y duro. ¿Se han fijado en eso? Sí, hay gente que es rica, ¿verdad? Y que es bien déspota y que es así, pero no se han fijado que hay otros bien pobrísimos que están igual. Porque no es tus bienes materiales, es tu corazón y tu mente otra vez. Hay gente bien pobre que presumen, y además son los que más presumen. Me acuerdo cuando yo estaba en Guadalajara y que era bien pobre, ¿verdad? Y había gentes, ¿verdad? Que me acuerdo, mira, mi camisa es chemis. No sé si usted sepa qué es eso, pero tienen un lagartijito aquí, ¿verdad? O un camello, ¿verdad? Y eso se usó en Guadalajara cuando yo estaba creciendo. Y pues yo no tenía chemis ni tenía Vans, ¿verdad? Ni mis pantalones eran Levi's, ¿verdad? Pero los más pobres presumen de las marcas. Traigo calcetines hoy de Puma. Cuando, hombre, ¿ya comiste ahora? Pues les prometo que no sé si ustedes vivieron ustedes también eran pobres igual que yo. Me acuerdo, voy a contar otra cosilla. Me acuerdo que eso me hizo chillar otro día porque se lo platiqué a mi mamá. Hay un muchachito que estaba en la calle, le llamaban para que a lo mejor me voy a oír, pero le llamaban de una forma a ese muchachito. Estaba tirado, no tenía mamá ni papá. Entonces en Navidad todos pues con una pelota o con cosillas que decíamos nos trajo el niñito Dios, ¿verdad? Y él pues no tenía papás, pues, pero le habían dado algo. Y estábamos todos ahí presumiendo, mira mi pelota, mi patín, mi bicicleta vagabundo y eso. Y él se sacó el calzoncito así y nos lo enseñaba. Eso era lo que le habían regalado pues, para Navidad. Y uno ni valoraba eso, uno estaba esperando los juguetes, pero él tenía un chonino nuevo, pues. Wow. Bueno, ese es otro punto. A los de la Odisea Dios les encontró un corazón soberbio y egoísta. Aún pues hay pobres que tienen también un corazón frío y duro. Jesús le dijo eso a la iglesia en Esmirna. Sí, ellos eran muy pobres, pero Jesús los veía ricos. Les dijo en Apocalipsis 2 del versículo 9, dijo a la iglesia pues de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces obviamente ya vimos, no es tu estado financiero el que determina si tú eres rico o pobre, ¿verdad? Es tu corazón, es tu mente, es lo que Dios ve en tu corazón. Me acuerdo que una vez Chuck Smith dijo, era parecido a esto, dice que sus nietos iban y él les daba paletas, les daba galletas y todo eso, y luego le decían, abuelito, tú eres rico. Y dice, sí, soy un rico sin dinero. Y lo que es obvio, nunca cambia, eso es la verdad. Pues nosotros, si tenemos un corazón como el Señor quiere, bueno, Él nos considera ricos. Si creemos que tenemos nuestra camisa chemis y hasta choninos traemos, o sea, si queremos presumir de algo, nosotros no somos ricos, somos más bien pobres, y el Señor nos dice eso. Va. Entonces, hermanitos, si somos ricos o pobres todavía, para los dos grupos es la misma cosa, es la fe lo que importa. Porque Dios desde su magnífico trono premia a los hombres con salud y con bienes materiales. Depende de nosotros el darle el mejor uso que podamos como hijos de Dios. Amén. A nuestra salud y a los bienes materiales tenemos que usar esas cosas
para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. A tales bendiciones tenemos que ponerle atención y recibirlas, darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, y usar nuestra vida, el potencial de vida que tenemos para gloria de Él. Yo pienso, hermanos, que no hay vuelta de hoja, y no es esto algo que sea súper increíble de entender, no es un acertijo, es bien claro y es bien hermoso. Cuando tú tienes que usarlo para su gloria, compartir con el otro. Si nosotros no tenemos nada si Dios no nos lo dio. Entonces, si somos de Él y Él es el que nos está guiando en la vida y nos está dando salud y nos está dando esto, ¿por cuál razón vamos a presumir de eso diciendo, o haciendo menos a los otros? Sí, como que no casa, pues para los hijos de Dios eso no es lo que Dios te habla, es simplemente lógica, pero Dios lo tiene que explicar increíblemente grande, porque nosotros somos bien vanidosos. Pues ese es todo el problema. Ese es todo el problema, que no queremos soltar nada, porque esto es mío. Hombre, ¿quién te lo dio? Dios te lo dio, hasta aún la salud, pues cada momento, tu tiempo. ¿Cómo vamos a presumir algo que realmente no tenemos poder para tenerlo? Oigamos a Dios diciendo, 1 Timoteo 6, del 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo, es el versículo que nos desarma a todos. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos. Hasta que Antonio Aguilar sacó una canción así, ¿no? Solamente un puño de tierra, ¿cómo se llama esa? Llegaste desnudo y desnudo te vas, dice Job. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, dice la Biblia. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, como ya hemos dicho en todo este estudio, es tu locura por tener más y tu egoísmo por hacerlo crecer, y no importa a quién pises, ahí vas. Eso no es lo que, sí, eso no es de cristianos. No es, otra vez, no es que si tienes te vas al infierno, es que cómo lo usas, pues. Sí, ¿a quién tienes que destruir para que tú tengas? Ahora, cuando lo tienes, ¿a quién puedes ayudar? ¿Cómo puedes dar esto? ¿Cómo puedes enseñar que lo haces para gloria de Él? Tienes que ver tu corazón, tienes que meditar en quién eres tú y en qué posición tienes, en qué lado estás. ¿Estás en Filadelfia o estás en la Odisea? Para Dios es importante, mucho más para nosotros, mucho más para nosotros. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El más rico de todos, y indudablemente, es el redimido, el que ya recibió a Jesús en su corazón. Ese es el rico, el salvo, el que camina como Dios dice. Ese es el más rico de todos. 1 Corintios 3 del 18 al 23. Este versículo, estos versículos, ojalá, lo voy a decir una clase de despacito, hijo, porque están, o sea, le pegan al clavo en la pura cabeza, pero está como que lo tienes que pensar. Ahí te va, Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y si los cacha en su astucia, queriendo ser inteligentes, les hace saber que son necios, como aquí, a estos. Si de lo que presumen es de lo menos que tienen. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ahí te va. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. El redimido tiene todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice aquí que para el salvo es todo. Todo es vuestro. El redimido tiene todo. Y dice, sea Pablo, eso es, tú tienes a Pablo. Para el redimido todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente,
sea lo por venir. Piensa en esto. El redimido es dueño de todo. El redimido es rico. Es como le dijo a Esmirna: tú piensas que eres pobre, pero tú eres rico. Esos otros presumen de riqueza, no tienen nada. Pero el redimido tiene todo lo que acabo de decir. Es mucho, es increíble lo que el Señor dice cuando nos habla con la verdad. No es su opinión. Él nos está explicando lo que es. Sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir. Todo, lo vuelvo a repetir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es tan hermoso saberlo, porque te quita, digamos, si tú estabas deprimido porque no podías comprarte un carro más bueno, o porque no podías comprarte una chemise. Hay que entender, todo es mío. Si yo busco a Dios, todo es mío. Todo es mío. ¿De qué me preocupo? El Señor tiene cuidado de mí. Quiero terminar con esto. Dios dijo que los laodicenses eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y esto por ser tibios. Acuérdense, ¿por qué son así? Porque son tibios. No son ni fríos ni calientes, son tibios. Ellos creen que tienen todo bajo control, que pueden tener una mano con Dios y una mano en el infierno. Si ellos tienen control del diablo y control de Dios, ellos son más listos que todos. El pastor J. Vernon McGee decía: tienen una pata en el infierno, pero la otra en una cáscara de plátano. ¿Sí? Realmente no tienen nada. Los tibios, el Señor dice que los va a vomitar de su boca. Tenemos que ser no tibios. Jesús se atreve en una forma clara de decir: preferible que fueras frío, pues, en vez de tibio, porque el frío está a punto de venir a los pies de Cristo, porque el que es caliente va a ir a traerlo a los pies de Cristo. Entonces, preferible que seas uno que esté abierto a recibir el evangelio, en vez de uno que diga: yo ya no te ocupo nada, yo ya voy a la iglesia. ¿Qué te pasa? ¿Qué me quieres enseñar a mí? Sí, ten cuidado. Estos tibios son todo este problemón. Se creen ricos, se creen sabios, no ocupan a nadie. No guardan su palabra, ni reconocen a que Jesús es Dios. Hoy nosotros, meditando en esto, tenemos que concluir decididos para no caer en tibieza. Tenemos que decidir no caer en la tibieza. Oyendo y obedeciendo la palabra de Dios, tenemos que hacer eso. Tenemos que dejar de ser tibios, buscar qué dice Dios y hacer lo que Dios dice que se hace, porque nosotros no queremos caer en la trampa que el diablo quiere que caigamos, en ser tibios. Tenemos que buscar hacer el bien, no para llegar al cielo, pero porque del cielo somos. Tenemos que buscar obedecer la palabra, no porque obedeciendo vas a ganarte el cielo, pero porque tú eres del cielo y ahora vives santamente como Dios dice. Eres redimido, eres el dueño de todo. ¿Se entiende? Súper claro. Sí, el Señor es bueno, hermanos. El Señor es dulce. Es más, Él te da la salvación regalada porque Él quiere que estemos donde Él está. No son acertijos o cosas que no se entienden. Es súper sencillo, es súper claro. Sí, dice, obedeciendo la palabra de Dios, creyendo que Jesús es Dios. Es importante que creas que Jesús es Dios. Y disponibles a los demás. Sí, el Señor dijo: si quieres hacerte el más importante de todos, vuélvete el siervo de todos. Disponibles a los demás, generosos y amorosos, porque todo lo que tenemos Dios nos los dio para darle gloria, y nos dará más para seguir sirviendo más y más y más. Dice, terminamos, conclusión final. Tengo un versículo acá. Dice: Pablo, que era un hombre rico y poderoso entre los fariseos, educado y también legalista, cuando le entregó su vida a Cristo, le entregó todo. El apóstol Pablo, sí, el que Dios usó para escribir casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Sí, era un hombre poderoso y rico. Él dice que fue a la escuela de Gamaliel. Sí, lo que sucede es de que esta persona, esa escuela, era como decir: voy a ir a Harvard, ¿verdad? Porque él era de una familia rica. Sí, entonces era un señorón, era una persona con autoridad que iba y sacaba de la ropa a los cristianos y los mandaba a la cárcel. Sí, y luego Jesús lo encontró en el camino, lo tumbó del caballo o del burro, de lo que sea, y él le entregó su vida a Cristo, pero le entregó todo lo que él tenía. Y luego dice, le entregó su tiempo, su dinero, su cuerpo, su alma. En Filipenses 3, del 7 al 8, nomás agarré unos cuantos versículos, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, y todo lo que él podía presumir, todas sus credenciales, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si esta palabra ya lo he dicho, pero lo voy a tener que decir porque a mí me impactó en el original de todo lo tengo por basura. Eso sería todas tus riquezas, todo tu conocimiento, tus credenciales, tu casa. Si todo esto que tú tenías era un estorbo para que tú fueras de Dios, Pablo dice: lo considero basura, y esto es excremento. Si tus riquezas te estorban para seguir a Dios, como el joven rico que hablamos el miércoles, que dijo: yo soy muy rico, no te puedo seguir, no puedo vender todo. Si esto es lo que te está parando, entonces Pablo dice: es basura. Ahora, si tú puedes usar todo esto para su gloria, si es de lo que estamos hablando acá, tienes que tener cuidado si te está estorbando. Amén. Porque de eso estamos hablando. Se trata del corazón, de la fe, de la dependencia en Dios. El título del estudio, no sé si usted se dio cuenta, pero es Nada me falta en Jesús. Y quisiera terminar con esto. Hay un rey, hay muchos reyes, pero uno, ¿sí?, en especial muy, muy famoso, ¿verdad?, que era amigo de Dios. Dios lo consideraba su amigo, que es el rey David. El rey David llegó a ser, Dios lo trajo de detrás de las ovejas, era un pastorcillo, y luego le dio esta posesión de rey. Pero él fue rey en Judá y en Israel. Estos eran los dos reinos, el reino del sur y del norte. Entonces era un rey muy poderoso, y escribió el Salmo 23 cuando ya era un hombre viejo, muy rico. Él tenía el poder y autoridad por sobre todo los dos reinos. Sí, pero él escribe este Salmo 23, y el primer versículo dice así, que lo escribí acá: el Señor es mi pastor, nada me falta. En esa frase, usted dígame si el rey dependía de sus riquezas y de su poder, o dependía de algo más. No dependía nada de lo que él tenía ni de lo que él era. ¿Sí entendimos eso? Es un solo versículo que explica esto. Yo tengo lo que tengo y soy lo que soy, pero eso no me da ninguna seguridad de nada. Porque si tú eres cristiano, entonces el Señor es tu pastor, y porque Él es tu pastor, nada te falta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Necesitamos ser una oveja del pastor. Amén. ¿Sí? Damos gracias, único y verdadero Dios, por este amor que nos has dado, Señor, por esta paz que nos das en esta dependencia de ti. Ayúdanos, Dios Santo, para depender más de ti cada día, para ofrecerte lo que tenemos, Señor. Si queremos que nos sigas bendiciendo con salud y con bienes, pero entonces enséñanos, danos este poder para poder usar lo que tú nos das para gloria tuya. Ayúdanos para identificarnos como ovejas dependientes de ti en las cosas con las cuales tú nos bendices. Ayúdanos, Señor, para que el mundo reconozca que somos tuyos porque amamos, que somos tus discípulos porque amamos, porque realmente somos personas que nos interesa el bien de los demás, porque somos tuyos, porque te pertenecemos. Dios Santo, fortalécenos para que como ovejas tuyas, redimidos tuyos, el cuerpo de Cristo que somos, así vivamos para gloria tuya. Sea, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho. Dios los bendiga bien mucho. Tengan una feliz semana y nos vemos el miércoles. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el último canto. Amén. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete,
tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la